nos revela, él dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hay frases y expresiones que llevan una carga tremenda desde el punto de vista teológico, como por ejemplo el monte de Sión. Ya lo estudiamos. El monte de Sión no es cualquier cosa en la Escritura, es un lugar, ¿cierto?, en donde Dios ha decidido, ¿cierto?, habitar, es un lugar en donde Dios también se manifiesta, es un lugar también en donde Él en el futuro también se manifestará, y de hecho va a ser de una u otra manera la habitación de Dios por intermedio del Mesías. Pero también hay otra expresión que esta mañana yo deseo estudiar, que es la palabra remanente. Y esta palabra no es cualquier palabra en la Escritura, es un concepto bastante grande, diríamos, ¿cierto?, desde el punto de vista del contenido teológico. Así que leerlo de pasada y pasar lo que sigue, en cierto sentido, para mí igual es una irresponsabilidad. Por eso que a veces nos tenemos que quedar un poquito más para entender lo que el texto bíblico está diciendo. Y de hecho, qué privilegio es estar, ¿cierto?, y desde esta posición poder escudriñar la Escritura, sabiendo también que usted también trae su palabra, trae su Biblia y puede examinar lo que dice el texto bíblico. Este es un tiempo también de estudiar la palabra, no solamente, ¿cierto?, de poder venir y escuchar una exhortación, ¿cierto?, y irnos para la casa. Se supone, hermanos, que en una iglesia de las características que pretendemos, ¿cierto?, que sea, es el lugar donde yo vengo a aprender de la palabra del Señor. Es un lugar en donde yo abro la Escritura y soy instruido en la palabra del Señor. Yo debería salir cada día más de este templo, cada domingo, y en el proceso del tiempo debería yo aprender más. Pero no solamente aprender más, sino también aplicar a mi vida lo que yo estoy aprendiendo. Por eso es importante que usted esta mañana traiga su Biblia, abra, que la pueda abrir y pueda constatar. Ahora, como les dije, hay términos que son muy contundentes desde el punto de vista teológico, y pasarlos por alto obviamente no es lo mejor y tampoco lo es lo correcto si uno quiere abordar la palabra del Señor desde el punto de vista serio, o como se dice habitualmente, expositivamente. Ahora, ¿qué tiene en mente Abdías cuando menciona el remanente? Y déjenme hacer una pequeña introducción con cuestiones que son súper claras, son explícitas en el texto. Dice el versículo 17: Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob, recuperará sus posesiones. Fíjese que el Abdías no está como sugiriendo lo que pudiera pasar, tampoco presenta un cuadro idealista de lo que debería ocurrir. Abdías no dice, bueno, a mí me gustaría que sucediera esto. Hermanos, Abdías nos está diciendo lo que va a ocurrir. Eso es en primera instancia. No nos presenta su información desde el punto de vista de la incertidumbre. No, él revela, y la profecía básicamente es eso, revelar lo que Dios ya ha designado y determinado. Por eso es tan importante, hermano, la profecía bíblica. Ahora, ¿qué dice el texto y qué va a ocurrir? Explícitamente. Primero, en el monte de Sión, que es el monte de Dios, es el monte amado de Dios, se salvará un remanente de Israel. Eso es súper claro. Y el contexto de esta expresión y de esta frase no está en el tiempo, ¿cierto?, ni siquiera el Nuevo Testamento, sino al final de la época de este tiempo, o como dirían algunos teólogos también, de esta gran dispensación. Al final, en concordancia a la segunda venida. Segunda cosa que dice el texto, literalmente: pero en el monte de Sión, ¿cierto?, como ya dije, habrá un remanente que se salve. Segundo, además del remanente escatológico, ¿cierto?, Abdías señala que este será santo. Eso, de una otra manera, está súper claro en el texto. Tercero, esta restauración, ¿cierto?, implica a la casa de Jacob, que es otra forma de referirse a Israel, ¿cierto? Pero además, fíjense lo que dice el texto: la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Eso dice el texto, ¿cierto? Recuperará sus posesiones. Literalmente el texto dice sus heredades. ¿Qué Dios le dio a Israel? Una heredad es algo que uno recibe, no que gana, que uno recibe. Y ahí volvemos a los pactos. ¿Qué Dios dio en sus pactos? ¿Qué prometió Dios en los pactos? Cuarto, la casa de Jacob será una llama y la casa de Esaú es topa. Topa es ceniza. Hecho fuego usted y después queda la pura ceniza. Lo que está diciendo el autor aquí es que, claro, Esaú fue juzgado históricamente, pero también es un tipo de los enemigos futuros de Israel. Pero dice que Israel será
llama, que está diciendo eso, que será como un fuego abrasador cuando Dios defienda a su pueblo. Quinto, la casa de Jacob recuperará sus límites geográficos. Noten lo que dice el versículo 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. Y los que quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y fíjense el 19, eso lo vamos a ver en su momento, ahora no. Y los de Mleyet poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. ¿Qué está mencionando? Puros límites geográficos. Está diciendo que Israel en algún momento va a recuperar aspectos geográficos que Dios le prometió, que es parte de sus heredades o su parte de sus posesiones. Eso no lo vamos a ver hoy día. Ahora, sexto, fíjense el versículo 21. ¿Qué hay? ¿Qué dice Abdías que va a haber? Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Hay una palabra tremenda y que vamos a tener que analizarla después por separado. Y el reino será de Jehová. ¿Acaso hay un reino? ¿Habrá un reino? ¿A qué reino se refiere? ¿Un reino espiritual? ¿Un reino místico? En su momento vamos a verlo. Hermanos, la enseñanza, por supuesto, de Abdías tocante a la restauración de Israel. Sin embargo, es necesario comprender las implicancias de lo que estamos viendo y en especial de la palabra remanente. Y por eso una buena pregunta es, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando usa la palabra remanente? Antes de seguir, ¿qué les parece si oramos nuevamente al Señor? Señor, te doy gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra sin ningún problema. Algo que no se puede hacer en muchos lugares. Por eso te ruego, Señor, que nos puedas dar este amor por tu palabra cada día. Esta libertad, como dije, de poder abrirla, de poder estudiarla, de estar sentado y que expliquen tu palabra. Es una bendición. Incluso dentro de nuestro contexto, a veces incluso es difícil encontrar esto. Señor, gracias por que tú nos permites sentarnos con calma y poner atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué tiene en mente Abdías con el concepto de remanente? Dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Quiero que examinemos primero algunos aspectos de a poco sobre este concepto, y el primero tiene que ver con el significado etimológico del término remanente. Fíjese que voy a hacer algunos resúmenes súper rápidos, si no estaríamos bastante tiempo aquí. Básicamente este es nuestro texto, ahí está, y aparecen 8 palabras en las Escrituras para referirse al remanente. Ustedes no tienen que aprendérselas de memoria ni nada, pero es interesante que todas estas palabras, ¿cierto?, conforman el concepto de remanente. A lo menos tenemos aquí 6 palabras en hebreo y 2 palabras en griego, que en su momento las vamos a ver. Ahí están, Peilatá, Sherit, Shear, Aharit, Natsir, Sarit, Leimai, Cataleimá, que en este caso sería el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el significado de eso? Fíjense, léanlo ustedes. Hay un concepto que aquí podemos tomar o resumirlo en un concepto. Habitualmente se dice que el remanente es lo que queda. Eso está bien, pero no es solamente es algo que queda, es un grupo que queda. Básicamente la mayoría de los términos habla de un grupo que ha escapado, de un grupo de sobrevivientes, de un grupo, ¿cierto?, que queda, de algo restante, ¿cierto?, de una persona que es preservada y asegurada, ¿cierto? Y los 2 últimos conceptos, 7 y 8, son conceptos que aparecen solo en Romanos, en Pablo. Entonces, a veces cuando se explica el remanente del concepto del Nuevo Testamento y se ignora toda la carga del peso del significado que viene desde el Antiguo Testamento, obviamente no se está exponiendo con fidelidad todo el concepto. El concepto entonces en general habla de un grupo, ¿cierto?, de sobrevivientes que escapa de algo y que queda, y la implicancia es que queda un grupo menor, pero tiene esa connotación en la mayoría de los significados. Ahora, también es importante el significado, ¿cierto?, que tiene el texto. Fíjense que la palabra que usa Abdías es peleitá, y literalmente peleitá significa esto, un grupo que ha escapado. Si leemos literalmente nuestro texto debería decirse, pero en el monte de Sión estará el que escape y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Fíjense que interesante, porque este significado nos ayuda a entender que en la última instancia en donde Dios obviamente manda juicio a Israel,
ese remanente es un remanente, son personas que sobreviven. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. El significado teológico también tiene que ver con lo siguiente. Es importante también, el significado etimológico es la palabra en sí. No podemos hacer doctrina de una palabra, pero si el conjunto de las palabras que juntamos del Nuevo Testamento, eso se llama teología sistemática, nos ayuda a entender en qué están pensando todos los profetas en armonía y en conjunto. Pero también hay un significado teológico que es profundo y es el siguiente. Aquí está, se los leo. Dice, el remanente en las Escrituras del Antiguo Testamento es una parte de la nación de Israel que sobrevive al castigo divino y que por decisión del mismo Dios ha estado y estará presente durante toda la historia como una garantía divina para conservar a la nación completa. Obra que verá su cumplimiento cabal al final de la historia en concordancia a la segunda venida de Cristo. Remanente, en otras palabras, es un concepto constante en la historia. Siempre hay remanentes. De repente no queda nadie de la nación, pero siempre Dios preserva a un grupo de personas. Y luego la nación vuelve a crecer. Entonces es un concepto constante, atemporal, podríamos decirlo, que está designado por Dios hasta el final de la historia. Históricamente hay tres conceptos que tienen que ver con esto del remanente. Históricamente, el remanente ha sido un grupo reducido del pueblo de Israel que divinamente sobrevive a las calamidades de la invasión y juicios divinos. Ahí tenemos algunas referencias, no los vamos a ver. Pero siempre, ¿cierto?, es un grupo de personas, históricamente hablando, que sobrevive justamente a calamidades, a la invasión, que es parte también de los juicios de Dios. Segundo, esto no, es como natural también, es un grupo fiel, reducido del pueblo de Israel que divinamente es conservado. En el tiempo de Elías se está quejando, él dice, soy el único que ha quedado y que te sirve a ti, pero Dios dice en 1 Reyes 19:18, mira Elías, yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, cuyas rodillas, valga la redundancia, no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios mismo conserva a un remanente, históricamente hablando. Y ese caso es un ejemplo de cómo Dios lo hace. Pero fíjense que el primer concepto es que el remanente es un grupo reducido del pueblo de Israel que divinamente sobrevive a las calamidades. Segundo, es un grupo fiel, ¿cierto?, reducido del pueblo de Israel que divinamente también es conservado. Pero aquí puede esto parecer un poco curioso. También en la Escritura el remanente es un grupo infiel. Vuelvo a repetir, es un grupo infiel que Dios divinamente conserva para mantener en pie sus promesas. Déjenme leer Esdras, si usted puede acompañarme a Esdras 9. Esta cita es importante para entender toda la amplitud del concepto del remanente. Esdras 9, ahí tengo el versículo 8, pero quiero leer el 7 y el 9, que es la perícopa completa o la perícopa básica de este pasaje para que usted entienda. Esdras, recuerde que es un autor bíblico que escribe después del retorno del exilio de Israel, cuando ellos ya han estado y muchos de los judíos ya han muerto, muchos se han perdido, pero queda un remanente. Dice el versículo 7 de Esdras, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Mire la sinceridad de Esdras. La tónica de Israel ha sido la idolatría, el pecado. Y dice, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubren nuestro rostro como hoy día. Aún dentro del contexto del retorno de Israel, eso lo vamos a ver en su momento, estudiando Esdras y Nehemías, aún en ese contexto Esdras es tan sincero y dice, somos tan pecadores. Y lo que nos ha pasado no es culpa de los sacerdotes que no nos vinieron a visitar, sino es culpa nuestra que hemos pecado ante el Señor. Eso es lo que dice Esdras. Esdras, hermanos, es un tremendo personaje en la Escritura, deberíamos aprender mucho de él. Dice Esdras 8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase, ¿qué dice su Biblia? Un remanente libre. Un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar a nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Fíjense, Israel es un pueblo desobediente, pagano, idólatra, pero aún así Dios conserva un grupo aún del pueblo para
Como dije en el punto 3, para conservar sus promesas. ¿Cómo Dios puede cumplir sus promesas si desecha a quien ha escogido? El 9, porque siervos somos, más nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Fíjense el cántico, Dios no nos ha desamparado, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Uno podría decir, no, Israel, listo, se acabó, no sirve más por su pecado. Pero si hay una constante y un patrón en la Escritura, es que Dios tiene misericordia, hermanos, con su pueblo. Y diría con sus escogidos, y deja siempre a un grupo pequeño que se llama remanente para volver a reconstruir a su nación. Ahora, ¿de qué remanente nos habla Abdías? ¿A qué tipo de grupo tiene en mente el profeta? Uno puede referirse al remanente histórico, al remanente constante y lineal de toda la historia. Siempre esto es fluctuante en un momento de la historia. No queda nadie a causa del pecado y a causa de los juicios de Dios, pero siempre queda un remanente. Pero para esto es importante un dato hermenéutico. Fíjense en el siguiente cuadro. Aquí tenemos a Abdías, ¿cierto?, preexílico, escribiendo en el 850, diciéndonos lo siguiente: más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Como vimos en los primeros temas, cuando dice más en el monte de Sión habrá futuro, se refiere a un tiempo de restauración final en concordancia al gran día de Jehová, y posteriormente a la restauración del pueblo de Israel en concordancia a la segunda venida. Pero, hermanos, Abdías no profetiza en la soledad. Él no es independiente, no es autónomo. Tiene un conjunto de profetas que hablan sobre el remanente. Y esta mañana vamos a revisar pasajes paralelos a Abdías que nos hablan, ¿cierto?, de que hay un consenso en este sentido, y por eso puede llamarse consenso sinóptico. Todos los profetas que hablan del remanente, todos estudiaron en la misma escuela, tuvieron el mismo profesor de teología, y todos hablan lo mismo. Y esto se debe a una cosa interesante. Aquí este círculo trata de explicar que todos están bajo la inspiración de las Escrituras. Y esto hace la gran diferencia entre los libros apócrifos, los libros pseudo-epigráficos, ¿cierto?, que no son considerados dentro del canon, a diferencia de los libros proféticos canónicos, que claramente uno llega a la conclusión, wow, aquí hay una mano editora que dirige a todos los profetas a hablar lo mismo. Por eso que cuando uno estudia Abdías, no es un profeta aislado, no, él habla en concordancia a todos los profetas del Señor. Y el Nuevo Testamento nos enseña que ningún profeta habló por su propia cuenta, sino que todos fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir el plan de Dios o las decisiones de Dios. Ahora, Abdías habla de un remanente, del remanente escatológico, de ese grupo de personas que va a sobrevivir dentro del pueblo de Israel al final de los tiempos. Por eso que esta mañana vamos a revisar un par de versículos, y ahí están. Fíjense que todos estos versículos usan la palabra remanente, y ahí las palabras que se usan son los sinónimos que ya vimos en cada caso. Yo creo que vayamos pasaje por pasaje viendo qué es lo que dice el texto. Yo creo que usted constate con su Biblia qué es lo que dice el texto. Isaías 11, por favor. Vamos a Isaías primero, 11. Por eso es importante que usted traiga su Biblia. Isaías 11. Me alegra mucho ver Biblias que están rayadas a veces, con notas por aquí y por allá. No sé si a otros predicadores les pasa, pero a mí me alegra mucho eso. Siempre cuando veo una Biblia rayada, subrayada, digo, wow, qué lindo esto. Esto habla de alguien que está estudiando la palabra del Señor. Así que raye la Biblia nomás, no es la cara de Cristo, como dijo una vez una compañera del curso del instituto. No es la cara de Cristo, ráyela nomás, es importante, son sus notas. Hermanos, ¿qué dice Isaías 11? Miren qué interesante. Del 11 en adelante, aquí hay varias expresiones y Isaías está hablando del porvenir. ¿Cuál porvenir? El porvenir escatológico al final de los tiempos. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, y esa expresión en aquel tiempo, claro, puede significar un tiempo cercano, pero con habitualidad se refiere a los últimos tiempos. Y él dice, en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar, ¿qué dice su Biblia? El remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán,
Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y fíjese, y levantará pendón. ¿Y pendón qué es un pendón? Pendón es una especie como de parecido a una bandera, a un simbolismo, ¿cierto? Que tiene que ver con que se anuncia algo. Fíjense que dice el texto: asimismo acontecerá en aquel tiempo, leo de nuevo, que Jehová alzará otra vez su mano para recoger al remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Hamat, y en las costas del mar. 12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. 13. Y disipará la envidia de Efraín, que básicamente representa las 10 tribus del Antiguo Testamento, cuando se separaron entre el norte y el sur, ¿cierto?, con Jeroboam a la cabeza. Y disipará la envidia de Efraín, y de los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá. Y está hablando de la amistad nuevamente que se reconstituye de la nación que en su momento se quebró entre el norte y el sur. Ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán. Ese plural se refiere a Judá y a Israel como nación. El profeta está vislumbrando la reconstitución de la nación, implícitamente hablando. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Implícitamente el autor está hablando de un segundo gran éxodo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. Todas estas expresiones que uno puede ver y los términos que se usan, Edom, Moab, Egipto, evidentemente son del contexto, pero también están hablando acerca del futuro. ¿El concepto aquí cuál es? Hermanos, el remanente en Isaías es un grupo que será divinamente redimido. Y déjenme volver al versículo 11. Vuelvo al versículo 11. La palabra que se explica ahí, que tiene que ver con recobrar, ¿cierto? Es una palabrita en hebreo que se lee kenot. Y kenot básicamente significa redimir. Redimir. Volver a comprar. Volver a salvar. Por eso que en primer concepto en Isaías vemos que el remanente es un grupo que será, no que fue, que será en el futuro, ¿cierto?, divinamente redimido. Y digo divinamente porque solo el remanente no existe por sí mismo. Es Dios quien los mantiene. Isaías 49, saltémonos un par de páginas. Isaías 49, por favor. Este pasaje es mesiánico. Habla de Cristo como Mesías en su vocación, ¿cierto?, salvadora, en su vocación libertadora. Y él dice el pasaje, aquí se entremezclan un poco las ideas, a veces es Isaías, pero otras veces es claramente el Mesías. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Estoy leyendo Isaías 49. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Saeta es una lanza, es una lanza, ¿cierto? Bruñida quiere decir reluciente. Me guardó en su aljaba, en donde se guardan las flechas, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Fíjense cómo Isaías está mencionando, dentro del ideario de Dios, Dios escogió a esta nación para que fuera su siervo. Pero aquí se entremezclan algunas cosas. Fíjense, 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y me recompensa conmigo. En cierto sentido, el autor revela, wow, ¿quién puede con este pueblo? Un pueblo tan idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que no quiere hacer caso. Versículo 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. ¿Quién va a hacer volver a Dios a este rebelde Jacob? ¿Qué se refiere a Israel? Dice el texto, ahora pues dice el Señor, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él, al Jacob, y para congregarle a Israel, ¿cierto? Por estimado seré entre los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Dice,
poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures, ¿a quién? Al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Evidentemente aquí ya el concepto y el pasaje se refiere al Mesías, hermano. No se refiere a Isaías o a Israel como pueblo. El único que puede restaurar a la nación de Israel es Cristo. Pero ¿cuál es el concepto aquí en Isaías? ¿Qué es el remanente? En Isaías 11, el remanente es un grupo que será divinamente redimido. ¿Qué se dice acá en el pasaje explícitamente? Díganme ustedes. ¿Cuál es el concepto? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures, ¿qué cosa? El remanente de Israel. Entonces, el concepto aquí es súper claro. Un grupo que será divinamente restaurado. El texto es súper claro. Jeremías 23, por favor. Jeremías 23. A continuación de Isaías tenemos Jeremías 23, versículo 1 al 3. Todos los profetas, hermanos, tienen este patrón, juicio y restauración. Juicios históricos de parte de Dios, pero siempre están vislumbrando el juicio divino del gran día de Jehová al final de los tiempos y a continuación como bisagra el tiempo de restauración. ¿Qué dice Jeremías 23? Fíjense que empieza con exclamación. Dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Ese ay, en cierto sentido, van a pagar, van a dar cuenta. Van a pagar, van a dar cuenta a Dios. Es una advertencia, es un juicio, hermanos. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Qué terrible es este juicio, hermano. Y también obviamente es una advertencia en el día de hoy para todos los que de una u otra manera servimos en el ministerio. Nuestro papel, ¿cuál es? Es conducir a las ovejas no a mí, ni a algún líder particular, sino a Cristo, hermanos, sino a la palabra. Uno espera que los hermanos y ustedes, yo también, seamos fieles ¿a quién? A Cristo. Vuelvo a insistir, a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la única que permanece. Hermanos, nosotros vamos un día a desaparecer, no vamos a estar. Pero Dios permanece para siempre por medio de su palabra. Ustedes tienen que siempre estar mirando ¿a quién? Al Señor. Mirar a su palabra. Y eso es una responsabilidad. Pero ¿qué más dice Jeremías? Fíjense lo que dice acá en el versículo 3. Y yo mismo, ¿quién es ese yo? Bueno, es Dios, hermanos. Y dice, y yo mismo, ¿qué dice de su Biblia? Dice lo mismo, ¿cierto? Mi Biblia, miren, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y multiplicarán. La pregunta que viene para cualquier estudioso es, ok, ¿esto cuándo ocurrió? ¿Post-exilio? Sigamos leyendo. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fíjese el cuadro que está pintando Jeremías. ¿Cuándo ocurrió eso? 5. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. ¿Quién es ese renuevo? Cristo es el Mesías. Y sigue diciendo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, lo que ningún gobierno podrá hacer en este mundo. Ningún gobierno. Solo Cristo traerá, hermano, eso. Por eso que alegría es que, bueno, y lo digo con sinceridad, que en nuestro país Dios haya tenido misericordia y nos haya librado del comunismo nuevamente. El comunismo no solamente es una filosofía, ¿cierto?, política, es una cuestión totalmente antagónica a los principios de Dios. Sin embargo, nuestra esperanza no debe estar en un nombre particular ni en un partido de derecha. Nuestra confianza debe estar en Cristo puesta, en Dios. Él preserva a su pueblo. Él me da el sustento. Y eso uno tiene que tenerlo claro, hermano. Por eso que el texto también nos ayuda a entender estos conceptos y a entender que quien gobierna es Dios.
Él permite a veces que los países tengan lo que merecen por su propia rebeldía. Uno podría decir, Israel es súper pagano, es súper decadente. ¿Y nosotros, hermano? Nuestro país, los países en general, ¿aman a Dios? Por eso volvemos a decir, hermano, nuestra confianza debe estar solo puesta en el Señor. Dice el texto en el 6, en sus días, ¿en el día de quién? Cuando este rey, este renuevo de David, que es Cristo, ¿cierto? Dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará, ¿cómo dice su Biblia? Confiado. ¿Usted cree que hoy día Israel habita confiado? Nunca eso ha acontecido en los últimos tiempos y los últimos años. Pero aquí dice el 3, ¿cómo presenta Jeremías a este remanente? Díganme ustedes. Jeremías presenta al remanente como un grupo que será divinamente, de acuerdo al versículo 3, las ayudo, recogido. No importa dónde estén, no importa. No están perdidos, no sabemos dónde quedaron, no importa. Dios sabe dónde están. Dios los va a recoger. Saltémonos por favor a Jeremías 31, un par de hojas más adelante. Jeremías 31. Los primeros 7 versículos. También Jeremías salta en su visión y mira hacia el futuro. Fíjense que la expresión, otra vez, en aquel tiempo, otra expresión profética y escatológica para referirse, ¿cierto? No solamente a cuestiones históricas, sino siempre con habitualidad esta expresión se refiere a tiempos escatológicos. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Wow, hermanos, solo este versículo destruye todo lo que es la idea de teología del reemplazo. Solo este versículo. Nunca en la palabra de Dios Israel deja de ser el pueblo escogido de Dios. Es un pueblo rebelde. Es un pueblo pagano, pero Dios no lo va a dejar así, hermano. Pero fíjese el texto, y en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de la tierra, de Israel, perdón, y ellas me serán a mí por pueblo, se reconstituye la relación paternal. Sigue diciendo, así dice Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero el texto hebreo literalmente dice otra cosa. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con misericordia. Te he atraído con misericordia. No voy a explicar eso ahora, pero el texto hebreo dice eso. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. 7. Porque así ha dicho Jehová. Fíjense la necesidad del profeta de exclamar la expresión autoritativa. Porque así digo yo, no dice eso Jeremías. ¿Qué dice? Porque así ha dicho Jehová. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué ha dicho? Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. ¿Quién es la cabeza de naciones? ¡Wow! Hoy día Israel será realmente cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo. ¿A quién? El remanente de Israel. Y si usted sigue leyendo la lectura, fíjense lo que dice el 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Hermanos, ese es un patrón que se encuentra en esa escritura. Israel falla, peca, Dios los castiga, eventualmente se arrepienten, Dios provoca eso y Dios los vuelve. Ese es un patrón constante. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué dice Jeremías 31? Que es un grupo de remanente, un grupo que será divinamente salvado, básicamente. Es tan claro en el texto. Vámonos a Joel, por favor. Joel, saltémonos varios pasajes más o varias líneas. Oseas, Daniel, Oseas, Joel, capítulo 2, 28.
Es una cita que cita, valga la redundancia, Pedro en Hechos 2, y ha sido también un pasaje muy controversial en la interpretación también del mismo. Pero es interesante que lo que está hablando Joel es algo que va a ocurrir y debe ocurrir al final de los tiempos. Hay aspectos que tienen su cumplimiento parcial con la venida de Cristo. Fíjense, y después de esto, ya vamos a estudiar Joel, que es uno de los profetas para mí en su momento más complicados de entender por la forma circular del pensamiento plasmado en todos los capítulos en su contenido. Y después de esto, ¿después de qué? Si uno lee el contexto, ¿cierto? Está hablando de una gran batalla, está hablando de un terrible juicio de parte de Dios. Fíjense en el capítulo justamente 2, versículo 1, miren. Tocad trompeta en Sion. Joel está escribiendo en un contexto en donde claramente, ¿cierto?, ya se ven, como se dice, el sonido de sables de los babilónicos, o de los asirios, más bien dicho, perdón, y está a punto de ser invadido. Por eso que él dice, tocad trompeta en Sion. Es una trompeta de advertencia, porque viene un juicio militar, viene una nación poderosa. Y dice, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Claramente aquí el profeta está hablando no solamente de un juicio histórico, sino que vislumbra y como trampolín profético se refiere al gran día de Jehová. Versículo 28 entonces, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero toma este pasaje diciendo, mira, lo que está ocurriendo con la venida del Espíritu Santo tiene su cumplimiento parcial en esta parte. ¿Por qué parcial? Fíjese en los versículos 30 en adelante. Eso no ocurrió en Hechos capítulo 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Anticipos de qué cosa? ¿Cómo dice su Biblia? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, hay un gran día que está por venir. Pero mira lo que ocurre a continuación. El 32, esa I es una I hilativa. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué contexto? En el contexto del gran día de Jehová. Porque en el monte de Sión, ya estudiamos que es famoso el monte de Sión, ¿se dan cuenta? En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre, ¿qué cosa? Existe un remanente al final de la historia. Aquí Joel otra vez lo dice. Y habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cómo presenta Joel al remanente? Como un grupo que será divinamente, a ver, vamos a ver, ya tenemos salvado. Miren lo que dice al final. Y habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá. Él llama a su remanente. No se auto-llaman, no se ¿cierto? Inscriben en la lista de Dios. Dios los llama. Dios sabe quiénes son. Él lo va a hacer. Vámonos a Miqueas, por favor. Joel, Amós, Jonás, Miqueas. A continuación, Miqueas capítulo 4. Fíjense el cuadro que presenta el profeta. Es un cuadro que no está presente ni en el tiempo de Miqueas, ni en el tiempo del retorno, ni en el tiempo de Cristo, sino al final de los tiempos, después del gran juicio del gran día de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos. Por eso él usa esa expresión, en los postreros tiempos, que evidentemente comienzan con Cristo en adelante. Acontecerá que en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová, ¿cuál será ese monte? Dice, será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Hoy día, si corren los pueblos a Israel, ¿para qué es? Para exterminar a esta nación. Y cada vez más en el día de hoy se ve lo que se conoce como antisemitismo radical. Eso se ve
todo el tiempo y en estos últimos tiempos. Es increíble lo que se está observando. Pero dice el texto, vendrán muchas naciones y dirán, wow, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Fíjense, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, ¿cuándo se ha visto este cuadro? Entonces aquí vienen muchos teólogos y dicen, no, bueno, esto es hay que se cumple la iglesia, la armonía que tienen los hermanos. Eso es una alegorización totalmente garrafal, una espiritualización del texto, porque el texto no se refiere a eso. El texto es tan claro en explicar que un día Dios va a restaurar a su pueblo al monte de Sión y de Jerusalén claramente saldrá la ley. ¿Por qué? Porque Cristo estará ahí, hermano. Sigue diciendo el texto, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. ¿Qué significa eso? El texto lo dice, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. No habrá propósito de tener dentro del ministerio de cualquier gobierno un margen para dinero para armas. Todo lo contrario, se van a transformar en herramientas de trabajo. No va a haber más eso. ¿Quién va a traer eso? ¿Un gobierno de derecha? ¿Un gobierno de izquierda? Menos todavía, ¿cierto? Hermanos, es Cristo el que va a traer eso. Por eso tenemos que tener y ser muy sobrios en cuanto a veces a pisar el palito y por supuesto que el mal menor es un concepto que hasta cierto punto podemos adoptarlo, el mal menor. Pero Cristo, hermanos, es nuestro Rey. La palabra profética lo señala como el Rey venidero, pero los creyentes hoy viven como si Él fuera su Rey. Pues una buena pregunta es, ¿Cristo es su Rey ahora? ¿Vive usted como un súbdito de Cristo? ¿O le da lo mismo? Sigue diciendo Miqueas 4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo habrá hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, otra vez, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová, fíjense, reinará sobre ellos. Otra vez se reconstituye la nación que fue quebrada, la que cojea Israel, ¿cierto? La descarriada Judá, y vuelve Dios a juntarlos. Y dice el texto, y reinará sobre ellos. ¿Dónde? ¿Se da cuenta? El monte de Sión no es cualquier monte. Otra vez, ya lo estudiamos. Desde ahora y para siempre. Y tuvo torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y sigue y continúa el profeta. Fíjense en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Capítulo 5 de Miqueas, 7 y 8. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. ¿Cuál es el concepto? Aquí podemos perdernos un poquito, pero básicamente Miqueas habla de un grupo que será divinamente... ¿Qué dice ahí? ¿Quién exalta al remanente? ¿El dispensacionalismo? ¿El premilenarismo? ¿O Jehová dice eso en su palabra, hermanos? Jehová es tan claro, es tan explícito en su palabra. Dios pondrá al remanente como cabeza de montes, dice el texto. Vamos por favor a Miqueas 7. Miqueas 7, por favor. Ya nos quedan pocos versículos. Miqueas 7, versículo 16 en adelante. Y esto con habitualidad se ve en la mayoría de los profetas. Casi siempre los últimos capítulos son una representación, una revelación de un cuadro de restauración. 16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca. Fíjense el cuadro, pondrán la mano sobre su boca. Es como que cuando hacen así, fíjense. ¿Qué hemos hecho? Fíjense el texto. Ensorbecerán sus oídos,
Y miren, hermanos, lo que dice el 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, y temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Cuándo puede ocurrir eso? ¿Temen hoy las naciones a Jehová? Tristemente, incluso muchos evangélicos no temen a Dios, hermanos. Pero el cuadro en el gran día de Jehová es terrible. Las naciones van a saber quién es Dios. Van a conocer la ira, hermanos, escatológica de Dios. Y fíjense lo que dice el 18. ¿Qué Dios como tú, miren por favor, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Esto es como Pablo volviendo atrás. ¿Ha deseado Dios a su pueblo? Miqueas es como es que estuviera diciendo lo mismo. No, Dios ya terminó con Israel. Hermanos, el texto es súper claro. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado remanente de su heredad? Fíjense, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en qué cosa. Hermano, no tenemos que mirar esto simplemente como simplista, porque muchos de los rebeldes de Israel murieron. Muchos de los incircuncisos de Israel, los desobedientes, la historia está llena de esto. Comenzando primero por la mayoría de los que murieron en el desierto por desobediente. Pensar de que con esto Dios mete la basura debajo de la alfombra, no. Hermano, si hay un pueblo que ha sufrido históricamente de calamidades, es el pueblo de Israel. No significa, hermanos, que Dios pasa por alto el pecado. Sin embargo, aún dentro de esta pecado, Dios se reserva siempre a un grupo del pueblo para volver a restaurar. Porque es que lo que está en juego, hermanos, no es el nacionalismo de Israel, es la palabra de Dios. Es lo que Él ha prometido. No está en juego aquí una posición escatológica, está en juego la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Esa es una pregunta. La respuesta es ninguna. No existe un Dios como este. Los teólogos se construyen dioses, ¿cierto? Que eliminan a Israel. Pero la palabra del Señor es muy diferente. Y sigue diciendo el texto, fíjense el 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, del pueblo de Israel. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire la convicción de Miqueas 20, versículo 20. Cumplirás la verdad, ¿a quién? A Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hermano, qué tremendo el texto. Mi convicción es que si quieres aprender escatología, lee la Biblia. Es lo mejor que uno puede hacer. No estoy diciendo que no sea necesario estudiarlo sistemáticamente, pero el mejor texto para estudiar lo que va a pasar es la Escritura. Es la Escritura. Hermanos, Abdías 17 dice lo siguiente. Vaya a Sofonías 3. Abdías dice lo siguiente. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Vamos a Sofonías, por favor. Nahum, Habacuc, Sofonías. Después que terminemos esta serie, usted va a quedar perito en ubicar los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Miqueas entonces es un grupo que será divinamente perdonado, hermanos. Ese es el concepto en Miqueas. Perdonado. No, Israel ya perdió por su desobediencia. No. Yo lo que veo en la Escritura es que Dios perdona a quien escoge, pero no los deja, hermanos, en la decadencia. Vamos a ver eso al final, en las conclusiones. Sofonías 3, versículo 11 en adelante. En aquel día, otra expresión que hay que poner mucha atención, porque a veces se refiere, pudiera ser al tiempo cercano, pero habitualmente se refiere a los últimos tiempos. No serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Esta es una profecía. Israel ha sido soberbio, claro, ha sido rebelde, claro, pero un día no lo va a hacer más.
Sigue diciendo el 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Hoy tú puedes ir a Israel y Israel es un pueblo pagano. Aunque siempre hay un remanente. Pero en general es un pueblo pagano que no siga a Dios. Muchos se escandalizan con eso. Ay, no, si no es el pueblo de Dios. ¿Cómo es que no? ¿Cuál ha sido la tónica de Israel? Ser un pueblo idólatra. ¿Qué dice el 13? El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Déjeme seguir leyendo. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. ¿Cómo yo puedo entender esto, hermano? ¿Poesía? Porque hoy no veo yo este cuadro, porque el texto es súper claro en decir, esto va a ser Dios con su pueblo. Van a vivir confiados. Nunca más verá el mal. Ah, no, es que se refiere a la iglesia. Hermanos, ¿cuál es el concepto? Abdías me dice que el remanente es un grupo que será divinamente. Abdías lo dice súper claro y súper cortito. Uno podría pasar por alto lo que dice Abdías. Porque Abdías dice, y habrá un remanente que se salve. ¿Y será como? Santo. Y será santo. Última cita, hermano, Zacarías 8, por favor. Siga adelante. Zacarías 8. Zacarías 8, y ya estoy llegando a las conclusiones. Zacarías 8. Hermano, este pasaje debería usted enmarcarlo, por favor. Es impresionante este pasaje. Dice Zacarías 8, vino a mí palabra de John MacArthur. Perdón. O Charles Ryrie, ¿cierto? ¿Quién más podría ser? ¿Qué otro teólogo? ¿Premilenarista? No, dice el texto, vino a mí palabra de Jehová, de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Claro, porque es suya. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y esto es profético, hermanos. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ¿cómo? Ciudad de la verdad. Hermanos, hoy Jerusalén es una ciudad que puede calificarse como una ciudad de la verdad, o como dice aquí el profeta, de la verdad. Mira lo que sigue diciendo, y el monte de Jehová de los ejércitos se llamará monte de santidad. ¿Cuándo? Pero a mí me dice que eso va a ocurrir, y a mí me es suficiente este texto para decir, bueno, si Dios lo dice, un día va a ocurrir. Sigue diciendo el texto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud en los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Miren el cuadro. Ese cuadro, no digo que hoy no pudiera ocurrir, pero el cuadro que presenta este profeta Zacarías juntamente con los demás es un cuadro idílico que nunca ha ocurrido. Pero dice el texto, así dice Jehová de los ejércitos, 6. Si esto pareciere maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Claro, el autor está preguntando, ¿les parece que es espectacular esta visión? Claro, pues, hermano, es tremendo porque yo no lo veo ahora, no veo este cuadro. Pero por eso el autor pregunta, ¿te parece espectacular eso? Bueno, esto es lo que va a hacer Dios, po. Sigue diciendo el texto, 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y fíjense esta expresión,
y habitarán en medio de Jerusalén y me serán, ¿por qué? Por pueblo. Y yo seré a ellos, ¿por qué? Por Dios en verdad y en justicia. ¿De qué está hablando? Dios va a volver a reconstituir su relación pactual, eterna, con el pueblo que Él decidió escoger. Ellos van a decir, Él es nuestro Dios, y Dios va a decir, este es mi pueblo. ¿Cuál es el concepto que deja ver Zacarías? Que el remanente es un grupo que será divinamente readoptado. Dios adopta, elige a sus hijos y los abandona. Déjenme terminar, hermanos, con algunas conclusiones. Empecé diciendo de que Abdías no habla en la soledad. No es un autor que los demás profetas dicen, oye, ¿te fijaste? Abdías está rayando la papa. No dicen eso. Porque todos hablan lo mismo. ¿Por qué? Están bajo inspiración divina. Pero ¿saben qué? Pablo, en Romanos 9 y 11, habla de remanente. ¿Y qué enseña Pablo? Hay una escuela que dice, escuela reformada, que enseña que la salvación de un remanente al final de la historia en realidad no va a ocurrir. Enseña que todo Israel que menciona Pablo en Romanos 11 y luego todo Israel será salvo, básicamente se refiere al remanente que es salvo en tiempo de Pablo hasta la segunda venida. Todos los que se van salvando ahora en la iglesia, porque ahora la iglesia es el nuevo Israel. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? No lo vamos a ver hoy día. ¿Se dan cuenta que esto me obliga a hacer una segunda parte? No lo vamos a ver hoy día. Bueno, básicamente la palabra readoptado es porque en muchos pasajes de la Escritura se habla de que aparentemente Dios rechaza o desecha a Israel. Pero no, Dios vuelve a readoptar o confirmar su paternalidad salvífica con su pueblo. A eso se refiere. Claro, se confirma. Claro, aparentemente la palabra a veces menciona que Él puede ser cierto, yo los voy a desechar. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Pero como vamos a ver en los demás profetas, aparentemente Dios olvida a su pueblo, pero después vuelve y lo readopta. Y hay figuras que Dios usa para eso y lo vamos a ver más adelante. Hermanos, como dije, tristemente hay una escuela que son buenos hermanos en general, no quiero hablar mal de otros hermanos en este sentido, que entienden que el concepto de remanente simplemente es algo presente y que no va a haber una salvación masiva de judíos al final de la historia. ¿Enseña esto la Escritura? Hermanos, Abdías en conjunto con los profetas sí hablan de un remanente escatológico que va a ser salvo al final de la historia, pero además enseñan que este remanente es la base para restaurar la nación de Israel. Fíjense que vimos solamente un par de versículos en donde Dios, por medio del remanente, vuelve a restaurar Judá y Jerusalén como pueblo, como nación, y Dios va a ser nuevamente su Dios. Eso es tan claro en la Escritura. Ahora, una buena pregunta, y ya aquí estoy con las conclusiones, hermano. Conclusiones. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? Porque lo que estamos viendo básicamente es teología pura en Abdías. Déjeme mencionarle algunos conceptos. Dios castiga severamente a sus escogidos. ¿Eso es así o no? Las escrituras proféticas, hermanos, revelan un patrón de ciclos de castigo sobre Israel, a quien Dios escogió, debido a la rebeldía y la idolatría, en especial a causa de la violación de su pacto o del pacto que Dios hizo con ellos. En este caso, Israel invalida el pacto, desobedeciendo, yendo hacia los ídolos. Similar al ciclo de los jueces. ¿Se acuerdan que los jueces revela que en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien? Hoy día eso es la regencia o es la característica moral del mundo. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero hay un ciclo de castigo que es más o menos así. Primero, Israel viola el pacto mosaico y comete idolatría. ¿Qué viene después? Dios disciplina a su pueblo por medio de una serie de catástrofes y calamidades para la nación. Tercero, la tierra sufre invasión por parte de sus enemigos. Cuarto, el pueblo es invadido y es exiliado de su tierra, es echado de su tierra. Quinto, providencialmente queda un remanente, siempre queda un remanente. Sexto, el Señor los devuelve a su tierra.
¿Cuáles son los hechos históricos? Algunos ejemplos. Asiria invade al reino del norte en el 722 a.C., desaparece la mitad del pueblo. Sucede lo mismo el año 586, incluso del 605 en adelante, con Judá, lo que quedaba de Israel, al exilio, desaparecen. ¿Qué pasó después? ¿Desapareció Israel? 70 años de exilio. ¿Y después dónde están? ¿Dónde vuelven? Dios conserva un remanente y vuelven otra vez a su tierra. ¿Saben lo que ocurrió el año 70 después de Cristo? Los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Y el año 136 fue la última rebelión de los judíos. Israel perdió su autonomía como país durante siglos. Hermanos, el año 1967-68, Israel volvió a ser reconocida como una nación ante las demás naciones. Pregunta, ¿eso es nacionalismo judío? ¿Es sionismo simplemente? ¿O Dios en su providencia permitió el renacimiento de Israel? Díganme ustedes. Eso no es dispensacionalismo, eso es, hermanos, teología bíblica. Ahora, el primer concepto, hermanos, es, ¿conoce usted a Dios? Porque Dios, hermanos, castiga a sus escogidos. ¿No dice la palabra del Señor que Dios castiga a quien toma por hijo? Por eso alguien que no es castigado o disciplinado por Dios, dude de la paternalidad espiritual de esa persona. Porque lo habitual es que un padre corrija a sus hijos. Segundo, Dios jamás desecha a sus escogidos definitivamente. Jeremías capítulo 33 dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Eso dice Levítico 26, como vislumbrando lo que va a acontecer con Israel. De hecho, ¿ustedes creen que Moisés no sabía que el pueblo iba a pecar? De hecho, Dios mismo le dice, ¿cierto?, en Deuteronomio, mira Moisés, ven, ¿sabes lo que va a hacer Israel? Me va a dejar, va a cometer idolatría. Dios sabía eso, pero aún así, Dios no invalida su pacto. ¿Por qué? Porque está en juego su palabra, hermanos. Tercero, Dios no invalida sus promesas con sus escogidos. Fíjense Jeremías 33, no lo busquen, yo se los leo. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has cesado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Israel incluso decía dentro de su foro interno, en ese contexto, este Dios nos escogió pero nos ha desechado. ¿Cuánta gente dice en el día de hoy, yo no quiero nada con Dios porque Dios me abandonó? ¿Cuánta gente le echa la culpa a Dios de sus propias consecuencias pecaminosas, hermano? Israel dijo en su momento, este Dios nos escogió, nos sacó de Egipto, y vivieron reclamando de hecho, y nos ha desechado. Fíjense lo que dice Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has cesado de ver, Jeremías, lo que habla este pueblo que dice, 2 familias de Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová a Jeremías. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la nación de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia, que sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué está diciendo Jeremías? Mira, si la luna no aparece y el sol no aparece y no aparecen mañana, yo ahí voy recién a pensar en desechar a mi pueblo. Primer concepto. Dios disciplina a sus escogidos. Segundo, Dios, hermanos, jamás desecha a sus escogidos definitivamente. Los disciplina. Tercero, Dios no invalida sus promesas con sus escogidos. ¿Por qué? Porque su palabra está en juego. Finalmente, ¿qué otras cosas nos enseña Abdías? Hermanos, puede parecer terrible, pero Abdías nos enseña que queda un ciclo más de juicios para Israel. Un tiempo difícil, terrible, que Jeremías llama el tiempo de angustia para Jacob. Jesús mismo también lo menciona en Mateo 24. Algunos creen que este día se cumplió en el 70. No, ahí fue el juicio más terrible. Pero olvidan algo. Siempre cuando los profetas hablan del juicio del día de Jehová, ¿qué viene a continuación? La restauración de Israel. El 70 no ocurrió la restauración de Israel. Ocurrió lo contrario. Ocurrió la dispersión de Israel.
Abdías aquí nos recuerda, hermanos, que Israel no solo va a experimentar el gran día de Jehová, sino que seguido de los juicios del gran día, Dios mismo restaurará a la nación de Israel por medio de un remanente redimido, restaurado, recogido, salvado, llamado, exaltado, perdonado, santo y también readoptado por Dios. Tercero, Abdías nos recuerda que el hombre no puede autorredimirse por sí mismo. Yo quiero que me acompañen a la última cita, por favor, que es Ezequiel 16, por favor. Con esto voy a terminar. Ezequiel 16. El cuadro decadente que presenta, hermanos de Israel, es descrito vívidamente por Israel. ¿Sabe cómo? Como la figura de una mujer. Pero miren, no voy a leer todos los versículos. Versículo 1. Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Notifícale, mándales un correo, que vaya alguien y les diga. Y di, así ha dicho Jehová, el Señor sobre Israel. Fíjense, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ezequiel hace un cuadro desde pequeño de Israel, tomando la figura de una mujer. 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida el día que naciste. Es una huérfana. ¿Qué pasa con esta huérfana despreciada? 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hice grande y llegaste a ser muy hermosa. Ya aquí Israel es una adolescente, hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Fíjense, de huérfana, adolescente hermosa, y ahora mujer desposada por Dios. Fíjense lo que sigue diciendo. 9. Te lavé con agua, y lavé tus sangres encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Versículo 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo de miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar ¿a qué? A reinar. Fíjense, de huérfana a adolescente hermosa, ¿cierto? Adoptada, cubierta, vestida de adornos. Después pasó a ser novia y después a ser reina. Sin embargo, miren lo que pasa en el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura. ¿Y qué dice el texto? Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron? Hermanos, miren el lenguaje. Suya eras. ¿Cómo presenta, hermanos, el cuadro de la decadencia de él? Como una mujer prostituta. Hermanos, estas imágenes son muy fuertes, no voy a leer más. Es la misma imagen de una mujer prostituta ultrajada por sus amantes. Claramente revela la desobediencia y el terrible pecado de Israel ante el Señor. Como una prostituta, como una ramera. Abdías, hermanos, y termino con 2 comentarios más. Sin embargo, nos recuerda que una vez más, nadie puede autorredimirse por sí mismo. Dios tiene que salir al rescate. Y Abdías nos recuerda, hermanos, que Dios salvará a la nación por medio de un remanente que Dios mismo preservará y santificará. Abdías nos dice que esta novia Israel volverá a ser digna de su esposo, porque Dios mismo la hará santa. ¿Es hoy Israel santo? Algunos dicen, ¿cómo puede ser Israel hoy el pueblo de Dios? Claro que no lo es. De hecho,
Es obvio que necesita ser y se requiere que sea pagano, porque un día Dios la va a restaurar. Dios va a dejar, ¿cierto?, una obra tremenda en él, va a hacer una obra tremenda en su pueblo. Sin embargo, y esto es una aplicación para nosotros, hermanos, cuando Dios nos salva a nosotros, ¿cierto?, usando el lenguaje metafórico de Ezequiel, incluso Oseas habla algo interesante que en su momento lo vamos a ver. En el fondo, cuando Dios salva a un pecador, salva a una prostituta. Quizás es una expresión que se usa para las mujeres, pero cuando uno se refiere a un hombre, podía hablar de una persona totalmente decadente. Eso es lo que hace Dios cuando salva a alguien, hermano. Salva a una persona totalmente decadente. ¿No dice Pablo que Él os dio vida cuándo? ¿En qué cosa? Delitos y pecados. Y fíjense, hermanos, no obstante, cuando Dios salva a alguien, jamás lo deja en su corrupción. Lo santifica, lo lava con su sangre y lo hace nuevo. Por eso, mis hermanos queridos, las Escrituras no solo nos hablan de un remanente judío, sino que también nos hablan de un remanente gentil. Y si usted ha sido lavado de su pecado por Cristo, entonces usted es parte de ese remanente gentil. Y una buena pregunta de aplicación, ¿usted realmente ha sido salvado por el Señor? ¿O es una vil ramera? ¿O es una persona totalmente decadente? Hermanos, si usted sigue en oposición a Dios, no sería hermano, por supuesto. Si siguen en diferencias a la ley de Dios, bueno, usted no es diferente a una mujer adúltera o no es diferente a Israel en su momento más decadente. Necesita con urgencia a Cristo el libertador, a Cristo que va a lavar, que ha lavado ya el pecado de los creyentes. Necesitamos a Cristo, usted necesita a Cristo. Cristo es el remanente y el libertador del remanente de Israel. Pero ¿sabe qué? Cristo también es el libertador y el que lava los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Lo que acabamos de ver hoy día, hermanos, es no solamente conocer quién es Dios, sino también qué es lo que Dios ha hecho por su pueblo, qué es lo que va a hacer y lo que ya está haciendo por medio de ese mismo libertador que salvará un día a Israel. Hoy está salvando a todo aquel que se acerca a Cristo y cree en su sacrificio. Por eso una buena pregunta, ¿usted ha creído realmente en Cristo? ¿Cristo ha lavado sus pecados? Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, es la única que nos muestra la realidad del hombre. Tú escogiste a un pueblo, pudiste haber escogido a cualquier otro, pero no hubiera sido diferente. De hecho, nosotros como país hemos sido muy bendecidos en el lugar que estamos, pero no hay ninguna diferencia con Israel, somos un país pagano. Si hubiéramos sido el pueblo escogido, no había habido ninguna diferencia. Pero Señor, tú en lo personal nos has lavado también de nuestros pecados. Pero Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo también a ese llamado. Si tú nos has llamado, entonces seremos santos. Lo que tú vislumbras y has decidido para tu pueblo al final de los tiempos, ya lo has hecho con nosotros en el día de hoy. Sin embargo, a veces hay dudas. A veces hay personas que quizás realmente no te conocen y siguen en sus inmundicias. Señor, por favor, ayúdanos a tomar en serio la cruz de Cristo. Porque Cristo es el libertador de Israel, pero también es el libertador de todo aquel que cree y confía en su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a crecer en ella y a vivir conforme a ella, viendo quién eres tú. Gracias, Señor. Amén.